Me imagino que sería posible, reflexionó el otro, diseñar algunos instrumentos capaces de ayudarnos. No soy hombre de ciencia, pero el problema merece investigarse. Si le devolvemos la libertad, ¿colaborará con nosotros? De una vez por todas, dijo Stronheim agriamente. Aclaremos mi posición. Karenger está trabajando por un mundo unido, y yo no voy a ayudar a quienes lo combaten. No sé cuáles serán los propósitos del supervisor, pero creo que son buenos. ¿Qué pruebas tiene usted? Todos sus actos, desde que las naves aparecieron en el cielo. Lo desafío a que me mencione uno solo que no haya resultado, en última instancia, beneficioso. Stormgren calló unos instantes dejando que su mente recorriera los sucesos de los últimos años, y al fin sonrió. Si quiere usted una sola prueba de lo esencial, como diría, benevolencia de los superseñores, recuerde aquella orden que lanzaron al mes escaso de su llegada prohibiendo la crueldad con los animales. Si hubiese tenido hasta entonces alguna duda sobre Karenjen, esa orden la hubiese borrado del todo, aunque le aseguro que me costó más preocupaciones que ninguna otra. Esto era apenas una exageración, pensó Stromgren. El incidente había ido, en verdad, extraordinario. El primer indicio del odio que los superseñores sentían por la crueldad. Ese odio y su pasión por la justicia y el orden parecían ser las emociones que dominaban sus vidas, si uno podía juzgarlos por sus actos. Y solo aquella vez se mostró Karenjen enojado, o al menos con la apariencia del enojo. Pueden matarse entre ustedes si les gusta, había dicho el mensaje. Ese es un asunto que queda entre ustedes y sus leyes. Pero si matan, salvo que sea para comer o en defensa propia, a los animales con quienes ustedes comparten el mundo, entonces tendrán que responder ante mí. Nadie sabía exactamente la amplitud que podía tener este edicto, o qué haría Karenger para asegurar su cumplimiento. No hubo mucho que esperar. La plaza de toros estaba colmada cuando los matadores y sus acompañantes iniciaron su desfile. Todo parecía normal. La brillante luz del sol chispeaba sobre los trajes tradicionales. La muchedumbre, como tantas otras veces, alentaba a sus favoritos. Sin embargo, aquí y allá, algunos rostros estaban vueltos ansiosamente hacia el cielo, hacia la lejana sombra de plata que flotaba a 50 kilómetros por encima de Madrid. Los matadores habían ocupado ya sus lugares, y el toro había entrado bufando en la arena. Los flacos caballos, con las narices dilatadas por el terror, daban vueltas a la luz del sol mientras sus jinetes trataban de que enfrentasen al enemigo. Se dio el primer lanzazo, se produjo el contacto, y en ese momento se oyó un ruido que jamás hasta entonces había sonado en la tierra. Era la voz de 10.000 personas que gritaban de dolor ante una misma herida. 10.000 personas que, al recobrarse de su sorpresa, descubrieron que estaban ilesos. Pero aquel fue el fin de la corrida y, en verdad, de todas las corridas, pues la novedad se extendió rápidamente. Es bueno recordar que los aficionados estaban tan confundidos que solo 1 de cada 10 se acordó de pedir que le devolvieran el dinero, y que el diario londinense Daily Mirror empeoró aún más las cosas, sugiriendo que los españoles adoptaran el cricket como nuevo deporte nacional. Quizá tenga usted razón, replicó el viejo galés. Posiblemente los motivos de los superseñores son buenos, de acuerdo con sus puntos de vista, que a veces pueden ser similares a los nuestros, pero son unos entrometidos. Nunca les pedimos que viniesen a poner al mundo patas arriba, a destrozar ideales, sí, y naciones, que tantos sacrificios costaron. Soy de un pequeño país que ha tenido que luchar duramente por su libertad, replicó Stromgren. Sin embargo, estoy de parte de Karenger. Usted podrá molestarlo, hasta oponerse al cumplimiento de sus fines, pero al fin todo será igual. Creo que es usted sincero. Teme que la tradición y la cultura de los pequeños países puedan desaparecer cuando el Estado mundial sea una realidad. Pero se equivoca. Aún antes que los superseñores llegasen a la Tierra, el Estado soberano ya estaba agonizando.
Los superseñores no han hecho más que apresurar su fin. Nadie puede salvarlo ahora, y nadie tiene que tratar de salvarlo. No hubo respuesta. El hombre sentado ante Stromgren no se movió ni habló. Se quedó allí, inmóvil, con los labios entreabiertos y los ojos ciegos ahora sin vida. Los otros parecían también petrificados, con unas posturas forzadas y antinaturales. Con un gemido de horror, Stromgren se incorporó y retrocedió hacia la puerta, y de pronto algo rompió el silencio. Un hermoso discurso, Ricky, gracias. Y ahora creo que podemos irnos. Stromgren giró sobre sus talones y clavó los ojos en el sombrío corredor. Una esfera de metal pequeña y lisa flotaba a la altura de sus ojos. La fuente, sin duda alguna, de las misteriosas fuerzas a que habían recurrido los superseñores. Era difícil estar seguro, pero Stromgren creía oír un débil zumbido, como una colmena de abejas en un somnoliento día de verano. Carenger, gracias a Dios. Pero, ¿qué ha hecho usted? No se preocupe, todos están bien. Puede llamarlo una parálisis, aunque es algo mucho más sutil. Están viviendo 1000 veces más lentamente que de costumbre. Cuando nos hayamos ido, no sabrán qué ha pasado. ¿Nos va a dejar aquí hasta que llegue la policía? No, tengo un plan muy superior. Los dejaré en libertad. Stromgren se sintió aliviado de algún modo. Lanzó una mirada de despedida al cuartito y sus helados ocupantes. Joe se sostenía en un pie, mirando estúpidamente al vacío. De pronto, Stromgren se echó a reír y se revisó los tobillos. Gracias por la hospitalidad, Joe, dijo. Quiero dejarle un recuerdo. Examinó varias hojas de papel hasta que encontró los números que buscaba. Luego, en una hoja razonablemente limpia, escribió cuidadosamente: Banco de Manhattan. Páguese a Joe la suma de $135.50. R. Stromgren. Mientras dejaba la hoja de papel al lado del polaco, oyó la voz de Carenger que preguntaba: ¿Qué está usted haciendo exactamente? Los Stromgren siempre pagan sus deudas. Los otros dos hacían trampa, pero Joe jugaba con corrección. Por lo menos nunca lo sorprendí trampeando. Stromgren caminó hacia la puerta aliviado y alegre, como con 40 años menos. La esfera de metal se apartó para dejarlo pasar. Pensó que se trataba de una especie de robot. Eso explicaba que Carenger hubiese podido entrar en el túnel subterráneo. Siga derecho 100 metros, dijo la esfera con la voz de Carenger. Luego doble hacia la izquierda y recibirá nuevas instrucciones. Stromgren se adelantó con rapidez, aunque comprendía que no había por qué apresurarse. La esfera se quedó allí, suspendida en el corredor, cubriéndole, quizá, la retirada. Un minuto después se encontró con una segunda esfera que lo esperaba en un ramal del corredor. Le falta 1 kilómetro, dijo la esfera. Conserve a la izquierda hasta que volvamos a vernos. 6 veces se encontró Stromgren con las esferas mientras caminaba hacia la salida. Al principio se preguntó si el robot estaría adelantándosele. Luego pensó que se trataba de un circuito de máquinas instalado en las profundidades de la mina. A la salida, algunos guardianes formaban un grupo de increíble estatuaria, vigilados por otra de las ubicuas esferas. En la falda de la loma, a unos pocos metros, descansaba la máquina volante que llevaba a Stromgren a la nave de Carenger. Stromgren se detuvo un momento, parpadeando a la luz del sol. Luego vio las arruinadas maquinarias y más lejos un camino abandonado que se perdía entre unos montes. A unos pocos kilómetros de distancia, un bosque muy denso rozaba la base de los montes, y muchos más allá se podía ver el agua brillante de un extenso lago. Stromgren sospechó que se encontraba en algún lugar de Sudamérica, aunque no era fácil decir de dónde nacía esa impresión. Mientras subía la máquina volante, lanzó una última mirada a los hombres helados. Luego la puerta se cerró y Stromgren se dejó caer, con un suspiro de alivio, en el asiento familiar.
Esperó un rato mientras recobraba el aliento y luego emitió una expectante y única sílaba. «Bien. Lamento no haberlo rescatado antes, pero usted comprenderá que era importantísimo que se reuniesen todos los jefes». «¿Quiere usted decir», balbuceó Strongrem, «que supo siempre dónde estaba yo? Si lo hubiese pensado». «No se apresure», dijo Carenger. «Por lo menos déjeme terminar». «Muy bien», dijo Strongrem sobriamente. «Escucho». Estaba empezando a sospechar que había sido solo un cebo en una trampa preparada de antemano. Yo tenía quizá rastreador es la palabra más apropiada, que lo seguía a usted a todas partes, comenzó a decir Carenger. Aunque sus últimos amigos suponían correctamente que yo no podría seguirlo bajo tierra, logré mantener el contacto hasta que lo metieron a usted en la mina. El traspaso en el túnel fue algo ingenioso, pero cuando el primer automóvil dejó de reaccionar, el plan quedó al descubierto y volví a localizarlo a usted inmediatamente. Luego todo se redujo a esperar. Era indudable que tan pronto como creyesen que yo lo había perdido, los jefes vendrían a la mina y podríamos capturarlos. Pero los dejó escapar. Hasta ahora, continuó Carenger. Yo no podía decir quiénes eran. Entre los 2 billones que habitan en este planeta, las verdaderas cabezas de la organización. Ahora que han sido identificados, podré seguir con facilidad sus movimientos y estudiar detenidamente, si así lo deseo, todos sus actos. Será mejor que meterlos en la cárcel. Si dejan de actuar, traicionarán a sus otros camaradas. Están totalmente neutralizados y no lo ignoran. El rescate les parecerá inexplicable, pues usted se habrá desvanecido ante ellos. Los ecos de aquella risa profunda llenaron la minúscula habitación. El asunto parece una comedia, pero tiene un propósito muy serio. Más que los hombres de esta organización, me importa el efecto moral que esto ejercerá en otros grupos. Strongrem se quedó callado unos instantes. No estaba totalmente satisfecho, pero comprendía el punto de vista de Carenger y ya no se sentía tan irritado. «Lamento tener que hacerlo en estos últimos días», dijo al fin. «Pero voy a instalar una guardia permanente en mi casa, que la próxima vez secuestren a Pieter. A propósito, ¿cómo se ha portado? Lo he observado con atención durante esta última semana sin mezclarme en sus asuntos. En general ha llevado todo muy bien, pero no es hombre para ese puesto». «Suerte para él», dijo Strongrem aún un poco molesto. «Y a propósito, ¿le ha llegado algún mensaje de sus superiores acerca de esa ocultación?» «He visto que sus enemigos se apoyan principalmente en ese argumento. Nunca creeremos en los superseñores hasta que se muestren en público», me decía una y otra vez. Carenger suspiró. No he recibido nada, pero ya sé cuál será la respuesta». Strongrem, como otras veces, no insistió, pero se le ocurría que ahora podía esbozar un plan. Recordó las palabras del galés. Sí, quizá podían inventar algunos instrumentos. Se había rehusado ante la presión de aquellos hombres, y ahora lo intentaría quizá voluntariamente. Capítulo 4. Nunca se le hubiera ocurrido a Strongrem aún unos pocos días antes que hubiese podido considerar seriamente la acción que estaba planeando. Ese melodramático y ridículo rapto, que ahora le parecía un folletín de televisión de tercera categoría, era probablemente una de las causas principales de su cambio de opinión. Strongrem, enemigo hasta de las batallas verbales de las salas de conferencia, había estado expuesto por primera vez a la violencia física. El virus debía de haberle contaminado la sangre o simplemente estaba acercándose con demasiada rapidez a la segunda infancia. Motivos también muy importantes entre su curiosidad y la determinación de devolver el golpe. Indudablemente lo habían utilizado como cebo.
Y aunque los mejores de las razones hubiesen guiado a Karenger, Stromgren no estaba dispuesto a perdonarlo enseguida. Pierre Duval no se sorprendió cuando Stromgren entró en su oficina sin anunciarse. Eran viejos amigos y no tenía nada de raro que el secretario visitase personalmente al jefe del departamento científico. Si Karenger o algún subordinado apuntase sus instrumentos de vigilancia hacia esta determinada oficina, no tendría en verdad por qué sorprenderse. Los dos hombres hablaron un rato de generalidades e hicieron algunos comentarios políticos. Al fin Stromgren se decidió a encarar la cuestión. El viejo francés se reclinó en su silla y mientras su visitante hablaba, las cejas se le fueron levantando milímetro a milímetro hasta confundírsele casi con la melena. Una o dos veces estuvo a punto de interrumpir a Stromgren, pero lo pensó mejor y continuó escuchando en silencio. Cuando Stromgren terminó, el hombre de ciencia miró con nerviosismo a su alrededor. ¿Crees que nos estarán escuchando?, preguntó. No creo que sea posible. Me protege algo que Karenger llama un rastreador, pero no funciona bajo tierra. Ese es uno de los motivos por los que he venido a verte a este sótano tuyo. Se supone que está protegido contra toda clase de radiaciones, ¿no es así? Bueno, Karenger no es un mago, sabe dónde estoy, pero nada más. Ojalá tengas razón. Pero aparte de eso, ¿no habrá dificultades cuando Karenger descubra tus intenciones? Pues las descubrirá, lo sabes muy bien. Correré ese riesgo. Además, nos entendemos bien. El físico jugueteó con su lápiz y se quedó mirando un rato al vacío. Es un bonito problema, me gusta, dijo simplemente. Buscó luego en su cajón y sacó un enorme bloque de papel. Stromgren nunca había visto otro más grande. Bueno, comenzó a decir Duval, garrapateando furiosamente en una especie de taquigrafía privada. Tengo que conocer todos los pormenores. Háblame de ese cuarto en el que celebran las entrevistas. No omitas ningún detalle, por más trivial que te parezca. No hay mucho que decir. Es de metal y tiene unos 8 metros cuadrados de superficie por 4 de altura. La pantalla tiene 1 metro de ancho y delante hay un escritorio. Mira, será mejor que te lo dibuje. Stromgren trazó un rápido esbozo del cuartito y le pasó a David Duval. Estremeciéndose ligeramente, recordó la última vez que había hecho un movimiento semejante. Se preguntó qué habría ocurrido con el galés ciego y sus socios, y cómo habrían reaccionado cuando descubrieron que el Stromgren había desaparecido. El francés estudió el dibujo frunciendo el ceño. ¿Y eso es todo lo que puedes decirme? Sí. Duval bufó disgustado. ¿Qué hay de la luz? Estás en una total oscuridad. ¿Y qué pasa con la ventilación, la temperatura? Stromgren sonrió ante esa expresión familiar. El cielo raso es luminoso y creo que el aire entra por la rejilla del altavoz. No sé por dónde sale. Quizá de cuando en cuando cambia la dirección de la corriente. No lo he notado. No hay señales de un aparato de calefacción, pero la temperatura es siempre normal. Eso quiere decir, supongo, que el vapor de agua se ha condensado, pero no el anhídrido carbónico. Stromgren trató de sonreír. Creo que te lo he dicho todo, concluyó. En cuanto a la máquina que me lleva hasta Karenger, tiene tan poco carácter como la caja de un ascensor. Sin la silla y la mesa bien podrían ser eso. Hubo un silencio de varios minutos mientras el físico adornaba su lápiz con minuciosos y microscópicos mordiscos. Stromgren se preguntó, observándolo, cómo un hombre como Duval, de mente mucho más brillante que la suya, no había alcanzado un puesto más alto en el mundo de la ciencia. Recordó una frase malévola y probablemente inexacta de un amigo del Departamento de Estado. Los franceses producen los más grandes segundones del mundo. Duval era una prueba de esa aseveración. El físico sonrió satisfecho, se inclinó hacia adelante y apuntó con su lápiz a Stromgren. ¿Qué te hace pensar, Ricky?, preguntó, que la pantalla de Karenger sea realmente una pantalla. Siempre me pareció eso.
es exactamente igual a una pantalla. ¿Qué otra cosa podría ser por otra parte? Cuando afirmas que se parece a una pantalla, ¿quieres decir, no es cierto, que se parece a una pantalla de las nuestras? Claro. Eso me parece sospechoso. No creo que los superseñores usen algo tan tosco como una pantalla. Probablemente materializarán las imágenes directamente en el espejo. Y además, ¿por qué va a usar Karenger un sistema de televisión? La solución más simple es siempre la más adecuada. ¿No te parece mucho más probable que tu pantalla sea solo una hoja de vidrio? Strongrem asintió tanta vergüenza que guardó silencio unos instantes. Rememorando el pasado, nunca había dudado de la historia narrada por Karenger, pero ahora que miraba hacia atrás, ¿cuándo le había dicho el supervisor que estaba usando un sistema de TV? Le habían tendido una trampa psicológica y él, Strongrem, había caído inocentemente, admitiendo, es claro, que Duval no se equivocaba, pero ya estaba otra vez sacando conclusiones. Aún nadie había probado nada. Si tienes razón, dijo, basta romper el vidrio. Duval suspiró. Esos salvajes, ¿crees que podrán romper ese material sin explosivos? ¿Y si tuvieras éxito? ¿Supones que Karenger respira el mismo aire que nosotros? No será muy bonito para ambos si vive en una atmósfera de cloro. Strongrem se sintió un poco tonto. Podía haber pensado en eso. Bueno, ¿qué sugieres? Preguntó algo exasperado. Tengo que pensarlo. Es necesario descubrir ante todo si mi teoría es correcta y si lo es, averiguar de qué material es la pantalla. Encargaré ese trabajo a 2 de mis hombres. A propósito, tú llevas un portafolios cuando vas a visitar a Karenger. ¿Es ese que tienes ahí? Sí. Alcanzará. No tenemos que llamar la atención cambiándolo por otro, sobre todo si Karenger está acostumbrado a verlo. ¿Qué quieres que haga? Preguntó Strongrem. ¿Que lleve conmigo un aparato de rayos X? El físico sonrió con una mueca. No lo sé todavía, pero pensaremos en algo. Te avisaré dentro de 15 días. Duval se rió. ¿Sabes qué me recuerda a todo esto? Sí, respondió enseguida Strongrem. La época en que fabricabas aparatos ilegales de radio durante la ocupación alemana. Duval pareció decepcionado. Bueno, supongo que alguna vez le he hablado de eso. Pero hay otra cosa. ¿De qué se trata? Cuando te capturen, yo no sabré nada. ¿Pero cómo? Después de hablar tanto acerca de la responsabilidad de los inventores, realmente, Pierre, me avergüenzas. Strongrem dejó caer el pesado informe con un suspiro de alivio. Gracias a Dios que ya está listo, dijo. Es raro pensar que estos pocos centenares de páginas encierren el futuro de la humanidad. El estado mundial. Nunca pensé que llegaría a verlo. Metió el informe en su portafolios. El fondo no estaba a más de 10 centímetros del rectángulo oscuro de la pantalla. De vez en cuando sus dedos jugueteaban con las cerraduras en una semiconsciente y nerviosa reacción. Pero no tenía el propósito de apretar la llavecilla hasta que la reunión hubiese terminado. Era posible que todo saliese mal. Aunque Duval había jurado que Karenger no sospecharía nada, no se podía estar seguro. Bueno, me ha dicho usted que tenía algunas novedades, continuó Strongrem con la impaciencia mal disimulada. ¿Se trata de...? Sí, dijo Karenger. Recibí una respuesta hace unas pocas horas. ¿Qué quería decir con eso? Se preguntó Strongrem. No era posible, indudablemente, que el supervisor se hubiera comunicado ya con su distante morada, a través de esos innumerables años luz, o quizá, de acuerdo con la teoría de Van River, se había limitado a ocultar una enorme máquina computadora capaz de predecir las consecuencias de cualquier acto político. No creo, continuó Karenger, que la Liga de la Libertad y sus asociados se sientan muy satisfechos, pero ayudará a reducir la tensión. No registraremos esto. Me ha dicho usted muy a menudo, Ricky, que la raza humana se acostumbraría muy pronto a nosotros, no importa cuál fuese nuestro aspecto físico. Eso demuestra que le falta a usted imaginación. Sería así probablemente en su caso, pero tiene que recordar que la mayor parte del mundo no está todavía bastante educada
y que los prejuicios y supersticiones que la dominan solo desaparecerán dentro de varias décadas. Admitirá usted que algo conocemos de psicología humana. Sabemos con bastante exactitud qué pasaría si nos reveláramos hoy al mundo. No puedo entrar en detalles ni con usted, así que tiene que aceptar la verdad de este análisis. Podemos, sin embargo, hacer una promesa definida que le dará alguna satisfacción. Dentro de 50 años, de aquí a 2 generaciones, saldremos de nuestras naves y la humanidad nos verá al fin tal cual somos. Strongren guardó silencio durante un rato, asimilando las palabras del supervisor. Sentía muy poco de esa satisfacción que le hubiesen causado en otro tiempo las palabras de Karenger. En realidad, hasta estaba un poco confundido por su éxito parcial, y durante un instante casi dejó de lado su proyecto. La verdad llegaría con el paso de los años. Todo este complot era inútil y quizá muy poco prudente. Si lo llevaba a cabo, sería solo por la egoísta razón de que dentro de medio siglo él, Strongren, ya no existiría. Karenger debió de advertir su irresolución, porque continuó. Lamento desilusionarlo, pero al menos no será usted responsable de los problemas políticos del futuro. Quizá aún piense usted que nuestros temores son infundados, pero créame, hemos comprobado que sería muy peligroso seguir otro camino. Strongren se inclinó hacia adelante, respirando pesadamente. ¿Entonces el hombre los vio alguna vez? No diría eso, respondió Karenger rápidamente. No hemos supervisado solamente este planeta, pero Strongren no se daba por vencido con tanta facilidad. Hay muchas leyendas que sugieren que la Tierra ha sido visitada ya por otras razas. Lo sé, he leído el informe del Departamento de Investigaciones Históricas. Parece como si este mundo fuese el cruce de carreteras del universo. Quizá ustedes no se enteraron de alguna de esas visitas, dijo Strongren, insistiendo aún ansiosamente, aunque, como nos observan desde hace mucho tiempo, es poco verosímil. Supongo que sí, replicó Karenger con una voz muy poco alentadora. En ese momento Strongren tomó su decisión. Karenger, dijo de pronto, redactaré la declaración y se la enviaré para que la apruebe, pero me reservo el derecho a seguir molestándolo, y si veo alguna oportunidad, haré lo que pueda para descubrir su secreto. Me doy cuenta perfectamente, replicó el supervisor con una leve risita. ¿Y no le importa? En lo más mínimo, aunque le prohíbo usar armas nucleares, gases venenosos o cualquier otra cosa que pueda estropear nuestra amistad. Strongren se preguntó si Karenger habría sospechado algo. Detrás de esa broma había creído advertir un tono de comprensión, o quizá, ¿quién podría decirlo?, aún de aliento. Me alegra saberlo, replicó Strongren con toda la tranquilidad de que fue capaz. Se incorporó, cerrando al mismo tiempo la cubierta de los portafolios. Deslizó el pulgar a lo largo de la correa. Redactaré la declaración enseguida, repitió, y se la enviaré más tarde por el teletipo. Mientras hablaba, apretó el botón y comprendió que todos sus temores habían sido infundados. Los sentidos de Karenger no eran más sutiles que los de un hombre. El supervisor no había advertido nada, pues se despidió y pronunció las palabras familiares que abrían la puerta del cuarto con la misma voz de siempre. Sin embargo, Strongren se sentía como un ratero que sale de una tienda, observado por un detective. Cuando la lisa pared se cerró a su espalda, lanzó un suspiro de alivio.